Aldea Global. 10 de la mañana con 41 y ahora sí que sí, estamos en contacto con Alberto Mayol, como todos los martes. Alberto Mayol, sociólogo, académico, analista político, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles. ¿Qué tal, Alberto? Bien, Bienvenido. Igualmente. Partamos, mira, queremos hablar sobre esta polémica de Sierra Bella, sobre la alcaldesa Hasler en breve, pero antes queríamos conversar contigo porque no tuvimos la posibilidad, ya que esto surgió durante los últimos días, sobre la Estrategia Nacional del Litio, en donde también, más allá de lo que ha ocurrido en Chile, las respuestas al respecto de diferentes personajes importantes, también hubo un despliegue internacional bien interesante. ¿Cómo se vio esto en perspectiva política y también económica, según tú? A ver, hay que leerla con harto cuidado porque más que una perspectiva técnica, es un diseño que, y está bien esto, porque el problema no es solo técnico, un problema que es técnico y político. Entonces, hay un diseño político que básicamente consiste en lo siguiente. Los actuales actores del sistema, en el momento de los mayores precios, no sabemos si se repetirá el mismo precio del año pasado, que fue espectacular, probablemente no, pero algo cercano a eso ya es suficientemente impresionante. Los actuales actores podrían estar disponibles para una negociación de mejorar las cantidades de dinero que pudieran entregar al fisco en razón a prolongar sus respectivos contratos en el salario de Atacama, fundamentalmente, que es el que está comprometido con Corfo. Y eso, entonces, a partir de eso se diseña una estrategia. En esa estrategia hay varios puntos que resaltan, todos los cuales son bien discutibles. No queda muy claro, se habla de la Empresa Nacional del Litio, pero no queda claro que se vaya a ejecutar como tal, porque se establece que va a ser Codelco quien queda a cargo, en el fondo, del proceso. Por tanto, se entiende como una entidad subalterna, eventualmente, la Empresa Nacional del Litio, o sencillamente como o no es necesaria, eventualmente, y Codelco sencillamente cumple esa función. No está claro tampoco, porque es parte de lo que yo entiendo que es parte de la negociación. O sea, por de pronto, lo que se sabe es que ya la próxima semana hay reuniones con los principales productores del país por parte del gobierno, lo que significa que efectivamente hay una búsqueda de una negociación rápida y eventualmente que no tenga demasiados ripios, no tenga demasiadas fisuras, que es algo que efectivamente, por la premura de los tiempos, porque la verdad es que estamos atrasados, y esto no es culpa de este gobierno, evidentemente estamos atrasados porque esta estrategia del litio debió naturalmente diseñarse antes de los puntos peak del litio. Sí, habrá que señalarlo siempre, en la Corfo de Michelle Bachelet se establecieron algunas regulaciones que mejoraron las posibilidades del Estado y que de hecho han significado el arribo de casi $5.000 millones entre distintos tipos de ingresos para el Estado el año anterior, que explican en gran medida la relativa bonanza de los números de Chile en el último tiempo. Por tanto, la verdad es que es un diseño que está pensado para establecer una cierta solución y con una jugada que es la parte que no se sabe. Yo no sabría decir si está diseñado para eso o a pesar de eso. Me explico. Todos sabemos que Sokimich es una empresa cuyo nombre tiene un peso político por sí mismo. O sea, ha sido protagonista de crisis política. Es una empresa cuyos movimientos en bolsa suelen estar representando los niveles de estabilidad del modelo económico. Son también una empresa cuyos datos se relacionan mucho con los niveles de malestar social, inversamente. Es decir, es una empresa que tiene una fuerte, como hay muchas empresas en Chile, que son aquellas empresas fundamentalmente privatizadas, aquellas empresas que tuvieron alguna relación con lo público, que tienen una fuerte simbólica respecto a las relaciones con el Estado y el empresariado. Esas empresas, en el fondo, cada cierto tiempo, bajo ciertas condiciones, se politizan. La gran pregunta es si, en este caso,
la estrategia que toma el gobierno va a generar un proceso de politización de la discusión y eventualmente a ciertos actores del gobierno podría interesarles esa politización, inclusive, creo que no al presidente, no al ministro de Hacienda, no al grueso del gabinete, pero eventualmente hemos visto que hay ciertas diferencias dentro del gobierno y que hay algunos que quieren defender ciertas banderas del pasado con más ahínco, y podría ocurrir entonces que haya en ese ámbito una politización del proceso. De existir esa politización, las posibilidades de una negociación son más limitadas. Ahora, el gobierno tiene pocas alternativas, porque la verdad es que, dado que hay un atraso, la probabilidad de montar una infraestructura paralela que tenga la capacidad productiva de las empresas hoy vigentes, que tenga la capacidad tecnológica, el reconocimiento internacional de las empresas hoy vigentes, que son empresas que venden a más de 100 países, qué sé yo, la verdad es que es bien complejo, bien complicado. O sea, diríamos, es prácticamente imposible en el corto plazo. Entonces, en el fondo, el gobierno sabe que tiene que remar, tiene que avanzar con los bueyes que hay. Es altamente probable que esa sea la conclusión. Eso es lo que indica, además, las palabras fundamentalmente de Mario Marcel. Pero Mario Marcel, ojo con esto, no estuvo en el evento de lanzamiento. Él salió después a decir que incluso lo que se había dicho, que siempre iba a ser maquiletario el Estado, eventualmente podía no ser así. O sea, a moderar las expectativas y a tratar de resolver un poco esto que pasó, que yo creo que fue un problema que el gobierno no pensó. El gobierno diseñó una estrategia intermedia que dejara contento a los que quieren nacionalizar el litio y que dejara contentos a los empresarios. Ese fue el diseño. Y en ese diseño lo que se interpretó a primera instancia fuera de Chile, a nivel de la prensa internacional, fue la nacionalización. Ahora el gobierno ha hecho una campaña fuerte diciendo muchos actores ya les hemos explicado en qué consiste, entienden perfectamente, no están pensando en que esto es una nacionalización, en fin, están poniendo paños fríos. Pero la pregunta es súper simple. ¿Se podrá sostener esto con paños fríos o se calentará solo? Para la negociación, para las empresas, negociar con el Frente Amplio es probablemente la mejor de las noticias. Esa es la verdad. Con un gobierno del Partido Comunista y del Frente Amplio, llegar a una negociación significa que después hay una garantía muy fuerte de que no van a haber problemas. Pero al mismo tiempo esa negociación puede empezar a calentarse y a generar un proceso de politización que la haga difícil de resolver y la deje postergada de una manera que, o sin resolver aspectos importantes, entendiendo que en el futuro estos mismos grupos podrían ponerse mucho más rebeldes. Entonces, quedó el escenario todavía abierto. Yo creo que básicamente la Estrategia Nacional del Litio marca una estrategia, pero los bordes, los límites, la frontera de esta estrategia es porosa todavía y por tanto puede generar todavía movimientos telúricos que de momento no hay atisbo, pero que podrían ocurrir. Lo que pasa además, Alberto, es que es como da la impresión de que es una bola de nieve que solo se va agrandando, porque además el litio está empezando a cruzarse con los sueños y la esperanza de un país, ¿no? Hay gente que está como depositando como una fe en el crecimiento, en la bonanza, en la prosperidad, porque tanto nos han dicho que Chile es el segundo mayor productor del mundo y que es el nuevo cobre. Imagínate ahí la gente que empieza a pensar en las posibilidades de empleo y en esta eventual riqueza de un país que tanto lo necesita. Entonces da la impresión de que la bola va a ir creciendo y cada vez va a ser un problema comunicacional más difícil de sostener. Sí, yo creo que ahí hay un tema que es formativo. O sea, nosotros tenemos que empezar a entender y a comunicar también que las soluciones del pasado, que los países que funcionaban con un solo recurso por muchos años, hoy no son viables. Nosotros, en 1905, ya los intelectuales hablaban en Europa de que el capitalismo solo requería combustible fósil, ¿no? Solo requería carbón, después iba a ser el petróleo, en fin. La verdad es que hoy día, no sé, cuando yo no había nacido en la casa de mi abuelo, le pusieron un teléfono, ¿no? Cuando yo nací el teléfono era el mismo. Cuando yo me fui de esa casa a los 18 años, el teléfono era el mismo. No sé cuánta gente tiene hoy el mismo teléfono que hace 40 años.
No, claro, esto está pasando en el mundo. Claro. Es imposible, ¿no? Te lo caducan a distancia, además. Entonces, objetivamente, toda esta idea de que el litio es la riqueza de 50 años no es cierta. Y creo que en ese sentido la política tiene que ser seria en plantear que vienen unas etapas en las cuales los niveles de adaptación de Chile van a tener que ser importantes. Chile tiene muchas oportunidades, tiene en términos de naturaleza, tiene litio, tiene hidrógeno verde, tierras raras, tiene un conjunto de elementos que podrían ser atractivos. Tiene la energía, una capacidad de producción de energía solar la más alta del mundo. La única zona territorial en el mundo que tiene ese nivel de radiación es Chile, la única. Tiene oportunidades importantes, el viento, en fin, todo eso son tremendas oportunidades. Y hay que revisar qué tecnología entonces pueden hacer que esas oportunidades se transformen en mayores niveles de desarrollo. Pero evidentemente lo que sí está claro es que esto no va a ser una o dos o tres temas con los cuales Chile sencillamente se va a hacer un país desarrollado. Y por tanto, efectivamente, es relevante señalar que las expectativas del país no pueden estar puestas y no deben estar puestas en el litio como el gran salvador de la situación. Eso por de pronto creo que es bastante claro. Lo que sí es importante son aumentar los grados de complejidad. Ese es un desafío importante. Yo ayer tuiteaba un hilo de César Hidalgo, gran académico chileno que trabaja en Estados Unidos y que es experto en Big Data y que hace un análisis de las capacidades de saltar a mayor complejidad de la producción chilena y muestra caminos en los cuales se hace más sencillo, más fácil dar esos pasos y por tanto más probable. Bueno, ese tipo de análisis más estratégicos son los que Chile debería estar haciendo y creo que todavía esta estrategia, detrás de ella no veo claramente que se hayan tomado definiciones de esta naturaleza tan claramente. De todas maneras, me parece un buen camino político y en términos de orientación, estar buscando una estrategia de futuro. Es parte de la estrategia, sí, tal cual como tú dices, que vamos a seguir analizando. Y en estos últimos minutitos nos quedan 3 minutos, pero queríamos sí o sí preguntarte respecto a esta polémica que continúa y que se sigue agrandando de la alcaldesa Iracy Hasler con la compra de Sierra Bella. ¿Está cada vez más complicada la alcaldesa o esto va a seguir arrastrándose hasta lo que más pueda? A ver, temas administrativos pueden ser muy lentos, pero cuando diversos actores están muy intensos en la denuncia, cuando las defensas no han sido probablemente las más adecuadas, es que acaso las hay suficientemente, cuando se han bosquejado respuestas y no se han dado respuestas claras, cuando hay confusión en definitiva, el riesgo es grande. Por supuesto, además hay cosas que son datos de la causa. Los asuntos de dinero, los asuntos de posibles corrupción, siempre han afectado mucho más en todas partes del mundo a los gobiernos de izquierda. Y la razón es clara, porque la izquierda tiende a plantear su mirada con una perspectiva muy ética, de justicia, y por tanto cualquier apropiación indebida resuena como un acto de enorme hostilidad con su propio proyecto político. Entonces los niveles de exigencia, ironías de la política, que es así, los niveles de exigencia para quienes han sido más defensores de la justicia, bueno, son mayores que para aquellos que no defienden ese criterio. Y por tanto los casos de corrupción en la izquierda siempre resuenan más fuerte. Se puede argumentar que también los medios de comunicación, bueno, hay muchos elementos que concurren, pero es parte de la historia, es así. Yo creo que Iracy Hasler, no sé si es una... a ver, los casos de corrupción se suben y se bajan según convenga. Eso lo he visto 1000 veces y no es muy... no hay que descubrir la pólvora para darse cuenta. Entonces, lo más probable es que detrás de esto haya un esfuerzo de mantener un ataque sobre el sector de la coalición de gobierno principal, que es la coalición que más complica y preocupa a muchos sectores. Yo creo que
va por ahí. Obviamente eso no significa que no haya corrupción, no significa que no haya irregularidades, no significa simplemente que hay un ataque que obviamente tiene un trasfondo político, no cabe ninguna duda. Pero yo creo que no se ve fácil la situación, porque hay cosas que yo llamo el dibujo. El dibujo de un problema de corrupción, si el dibujo es sencillo, es la peor situación posible. Es decir, si yo veo el dibujo hecho y me dicen, mira, se compró en tanto y resulta que se vendió en 4 veces más sin hacerle nada, ¿ya? Y esto se hizo con varias irregularidades en el camino, no hay mucho que decir, ¿ya? Marco Enríquez tenía muchos problemas de distinto orden, pero cuando apareció el tema del avión, el avión tiene un dibujo más simple. Claro. Sebastián Piñera tenía muchos problemas, pero los problemas de Sebastián Piñera había que explicarlos con forward y toda clase de instrumentos financieros. Es muy complicado. Ajá. La gente no los entendía. Claro. Entonces, el dibujo aquí es simple y por tanto la crisis está sobre la mesa. Es muy cierto y es mucho más visible esto con lo que nos dices del dibujo, tal cual. Así que es algo que vamos a seguir ahondando en las próximas semanas. Alberto Mayor, muchas gracias por estar con nosotros. Que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Chao, gracias.